Hay personas que viven para sobrevivir, otros viven para tener éxito. Pero Pablo escribe desde una prisión y declara algo que sacude los cimientos del alma. Él declara, para mí, el vivir es Cristo. No dice vivir es comodidad, no dice vivir es libertad. Él dice vivir es Cristo y morir es ganancia. Hoy vamos a descubrir qué significa vivir cuando ya no te perteneces y por qué este mensaje es urgente para una iglesia que se ha acostumbrado a vivir para sí misma. Para mí, el vivir es Cristo, dice Pablo en Filipenses, el capítulo 1, versículos 12 al 26. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado para bien, para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo está escribiendo y poniéndose él como ejemplo que ninguna circunstancia debe detener el Evangelio, que el Evangelio tiene que avanzar, que el Evangelio tiene que seguir siendo predicado. Pablo está preso, encadenado, limitado físicamente, pero el Evangelio no está preso. Aquí hay una revelación que la iglesia moderna necesita. Dios no depende de nuestra comodidad. Él no está pensando en cómo nos está yendo para nosotros poder cumplir con su propósito. Él no está dependiendo de cómo nos sintamos o cuánto estamos disfrutando de nuestro llamado en Dios. Dios quiere cumplir su propósito, que cada criatura escuche el mensaje del Evangelio. Mientras Pablo está en prisión, el Evangelio sigue avanzando. Los guardias que se encargan de su seguridad están escuchando del Evangelio. Cristo está siendo anunciado porque el Evangelio no está preso. Pablo es el que está preso. Él lo escribía
en 2 de Timoteo, el capítulo 2, versículo 9, con estas palabras: pero la palabra de Dios no está presa. Esa es la razón por la cual Pablo inspira tanto cuando leemos el libro de Filipenses, cuando leemos su proclamación. Para mí, el vivir es Cristo, porque ya él lo tenía claro, lo había entendido. El mensaje del Evangelio va más allá de nuestra comodidad o de cómo nos sintamos. Él está pensando en el progreso del Evangelio y lo dice con estas palabras: todo lo que me ha sucedido, todo lo que me ha pasado, ha redundado para bien, para el progreso del Evangelio. De tal manera, dice, que aún mis prisiones se han hecho patentes en Cristo para que todos allí en la cárcel escuchen del Evangelio de Jesucristo. Cristo debe ser predicado, aun cuando los motivos no sean los más correctos, aun cuando los motivos sean impuros, dice Pablo en los versículos 15 al 18. Él dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Ya sea que lo hagan de esta o de otra manera, finalmente es Cristo el que está siendo anunciado. Y esto es maravilloso, porque Pablo sabe que lo que se está buscando es que se predique a Cristo, ya sea por envidia, por contienda, por ambición personal. Y aún así declara: Cristo es anunciado. Y en esto me alegro, en esto me gozo. En este pasaje de la Biblia, que parece controversial, Pablo nos enseña algo profundamente espiritual. Primero, que él no se ofende. Segundo, que él no está compitiendo, no está queriendo gloria para sí mismo. Y en tercer lugar, no está molesto, no se amarga, porque finalmente él entiende que él no es el centro del Evangelio, es Cristo, como deberían entenderlo el día de hoy los grandes ministerios y los grandes ministros a quienes Dios ha levantado y que pueden predicarle a multitudes de personas por las redes sociales y por todo medio disponible, que no son el centro, que el centro debería ser Cristo. Por eso es que podemos decirles: si usted escucha un evangelio donde Cristo no es presentado, si no se busca la fama del predicador, la fama de la iglesia, el poder promocionarse a sí mismo, y Cristo es dejado de lado, allí no está el evangelio. Pablo nos muestra este camino. No era Pablo, con todo lo que él representaba en ese momento para el Evangelio, él no era la estrella, él no era lo importante era Cristo, porque cuando una iglesia madura, celebra que Cristo sea anunciado y entiende y sabe que en esa congregación se está anunciando a Cristo, no a un predicador, no a un ministerio. Eso es lo más importante dentro de la predicación del Evangelio. Somos llamados a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Pablo decía: yo me gozo y me gozaré porque se está predicando a Cristo Jesús. Vivir ya no es sobrevivir, es pertenecer. Es lo que dice Pablo a continuación en los versículos 20 y 21. Él dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre ahora, también me alegro que será magnificado Cristo, ya sea mientras vivo, ya sea mientras estoy en mi cuerpo o cuando ya he muerto, que Cristo sea glorificado. Esa es una vida rendida, y Pablo lo dice de manera tal que quien lo lee puede sentirse inspirado a dar su vida para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Pablo no dice: Cristo será cómodo en mi vida, Cristo será útil para mis planes. No, él dice: Cristo será magnificado, ya sea que viva o ya sea que muera. Lamentablemente, hoy quienes están usando a
Cristo para el cumplimiento de sus planes. Tienen un sueño de grandeza, tienen un sueño de fama, tienen un sueño de ser conocidos en el mundo, tienen un sueño de que el mundo entero los escuche, de que todo el mundo los invite, de que puedan recorrer las naciones, de que puedan estar viajando por uno y otro lugar. Entonces, simplemente están usando a Cristo para el cumplimiento de sus planes. No es que su plan sea que Cristo sea magnificado o conocido, y lamentablemente es lo que está ocurriendo el día de hoy dentro de los ministerios y de quienes se autoproclaman como llamados de Dios a ser apóstoles o profetas enviados a las naciones. Realmente solo están usando a Cristo para que se cumplan sus planes. En este pasaje de la Biblia se define el discipulado verdadero. El hombre o mujer que ha sido llamado por Dios se proclama aquí en estos versículos de la Biblia, porque Pablo ya lo escribió en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, al proclamar: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. A continuación, en este capítulo 1 del libro de Filipenses, en esta segunda parte que estamos viendo, viene la declaración más poderosa que podemos encontrar en las Escrituras, donde Pablo dice: morir es ganancia, pero vivir es servir. El apóstol Pablo no tiene miedo a morir, pero tampoco vive escapando de esta vida. Él entiende algo profundo. Morir es ganancia personal, pero vivir es beneficioso para otros. Y esto es madurez espiritual. El creyente maduro no vive para sí, vive para edificar a otros, para construir a otros, para ayudar a otros, para enseñar a otros. Eso es haber alcanzado la madurez. Por eso él proclama en el versículo 22 de Filipenses, el capítulo 1, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Qué palabras para tan profundas, qué palabras para tan hermosas para quien desea realmente ser útil en la obra del Señor, servir. Vivimos para servir. Si no vivimos para servir, realmente no servimos para vivir. Si entendemos esto, nuestro corazón siempre estará dispuesto para ser útil en la obra del Señor, para ayudar a los demás, para abrirle camino a los demás, para entrenar a los demás, para edificar el cuerpo de Cristo. En Romanos, el capítulo 14, versículo 8, el apóstol Pablo también escribía estas palabras: si vivimos, para el Señor vivimos. Una iglesia que entiende esto, que vive así, sacude su generación. Cuando una iglesia vive tal como Pablo nos demanda aquí, no negocia el evangelio, no vive para agradar al mundo y no teme perderlo todo porque ya lo entregó todo. ¿Qué tendría que perder alguien que ya no vive para sí mismo, que ya no vive para tener cosas, sino que ya lo entregó todo? ¿Qué puede perder un hombre o una mujer que ya lo perdió todo por causa de Cristo? Si se queda sin nada, pues sin nada empezó a servir al Señor. Necesitamos regresar a este mensaje urgente porque Cristo está cerca y no viene por una iglesia cómoda, próspera, llena de luces, llena de colores, llena de todo lo que se requiere y se necesita de instrumentos musicales, de sonidos. Dios no viene por una iglesia próspera, viene por una iglesia consagrada. Por eso su mayor preocupación no debería estar en cuán hermoso es su edificio, sino cuán consagrada está la gente que viene a ese edificio para servir al Señor, porque esa es la preocupación de Pablo al escribir el libro de Filipenses. Dice en el versículo 25: confiado en esto, sé que quedaré,
que aún permaneceré con todos vosotros para que vuestro provecho y gozo de fe se abunde en sus corazones para la gloria de Cristo. Él sabía que su vida dependía de Dios, pero quería estar aquí para que el cuerpo de Cristo siga siendo edificado. Tal vez hoy no estés en una prisión física, pero muchos están presos del ego, del miedo y de la comodidad. Están buscando tener más bienes y más cosas como si su vida en esta tierra fuera eterna. Pablo nos grita desde la Escritura: vivir es Cristo, no una parte, no los domingos. Toda tu vida debe estar centrada en Cristo. Y eso es precisamente lo que hace que nuestro evangelio sea tan poderoso y que querramos comunicarlo con todo nuestro corazón. En el próximo mensaje veremos cómo una vida así se vive juntos, firmes y sin temor, porque el Evangelio no se vive en soledad, se vive en comunión. Y eso lo veremos en la tercera parte de este capítulo 1 del libro de Filipenses, el privilegio de sufrir. Nos escuchamos en nuestro próximo devocional. Gracias por estar con nosotros. Que Dios les bendiga.